Hermanos, tenemos el objetivo, ¿verdad?, de esta clase, que es Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Queremos poder enseñar, entrenar y equipar a la iglesia a poder leer el Antiguo Testamento a través del lente de la persona y la obra de Cristo y su redención. ¿Creen que eso es un objetivo bueno, verdad? Necesario. Si nosotros no hacemos eso, el Antiguo Testamento se convierte en un grupo de historias y de escritos que a veces se convierten simplemente en lecciones morales, en moralejas, en lecciones aisladas y prácticas para la vida, en algún sentido de inspiración personal para yo poder lograr algo. Y aunque esas cosas son parte de lo que la Escritura provee, el Antiguo Testamento está testificando de Cristo Jesús. Cristo mismo lo dice, ¿verdad? Las Escrituras testifican de mí. Lo cual quiere decir que lo que Dios busca con las Escrituras del Antiguo Testamento es que la interpretemos o que las apliquemos, ellas llevándonos a Cristo. No que sea una tarea donde directamente yo esté aplicando a mí sin una aplicación cristocéntrica, que es lo que a veces sucede. Ese es el objetivo. Y es para nosotros también, que más y más en nuestra vida de leer la Biblia, de aplicar la palabra a nuestras vidas, ella pueda venir llevándonos a Cristo. Que la aplicación venga del Antiguo Testamento a Cristo y de Cristo a mí. Esa es la tarea interpretativa y pudiéramos decir el ciclo de hermenéutica que queremos lograr a través de esta clase. ¿Qué entonces estamos proponiendo? Estamos proponiendo un marco que le estamos llamando, y yo voy a ir traduciendo aquí, así ustedes también van aprendiendo palabritas, etcétera, en inglés, que le estamos llamando de simiente a reino. Seed es simiente. De simiente a reino. Esta es la ilustración o la imagen que podemos tener en mente. A veces nos ayuda a pensar en términos de imágenes o ilustraciones vívidas. Que lo que Dios está haciendo a través del Antiguo Testamento es proveyendo una semillita, una simiente de donde Él va a establecer su reino. De simiente o de semilla a reino. Y esto lo va a hacer a través de una historia, de una narrativa. Una historia y una narrativa que tiene importantes temas, ¿verdad? Puntos, claves a tratar. Y esos puntos o temas o claves les vamos a llamar tipos. ¿Por qué tipos? Porque esos puntos, esas claves, esos temas están ya en el Antiguo Testamento proclamando, prefigurando, anunciando y preparando el camino a Cristo. Vamos entonces a ver cuáles son esos tipos o temas o puntos o claves que corren de simiente a reino. ¿Cuáles son? Uno, simiente o semilla. Dos, de una semilla o de una simiente que se saca, una familia, family, familia. Dos, familia. Cuando hay una familia, ¿verdad? Y estos pueden ir en cualquier orden. Cuando hay una familia necesitamos ¿qué? Tierra. Una tierra. Cuando nos asentamos en una tierra, land, entonces somos formados como una nación, ¿verdad? Pero no es una nación cualquiera. Es una nación, ¿verdad? Una nación es un colectivo de familias, de comunidades con una identidad. Eso sería una nación, ¿verdad? Un colectivo de familias, de comunidades con una identidad.
La identidad de esta nación es que es una nación templo. Una nación templo, una nación santuario. ¿Qué quiere decir templo o qué cosa es templo santuario? Es la morada de Dios con el hombre, con la criatura. El propósito de Dios a través de una simiente o semilla es hacer multiplicar una familia, darles una tierra, la identidad de una nación particular, porque es una nación templo santuario donde Dios reina con ellos. Y cuando hablamos de Dios reinando con su pueblo, ahí está el reino de Dios, kingdom, el dominio, el gobierno, el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino de profetas, sacerdotes y rey. O Dios gobierna su reino a través de el oficio o los oficios de profeta, sacerdote y rey. Estos son los 7 tipos o claves o pasos en la historia o temas redentores que prefiguran, que están anunciando, preparando el camino a el reino de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de estos temas, tipos, claves, puntos, tiene, como decíamos cuando predicamos por, creo que fue casi un año, a Cristo en el Antiguo Testamento, asociado a cada uno de estos temas o tipos o claves, hay un cluster, ¿cómo se dice? Un manojo, ¿no? Un grupo, un cluster, ¿verdad? Es como cuando uno tiene un cluster de uvas, es un racimo, gracias, right? Un racimito. Alrededor de simiente o semilla hay un racimo de otros temas redentores. Lo que hemos tratado de hacer es identificar ese punto clave, ese tema principal. Porque si no, la clase nunca terminaría. Lo que estamos diciendo aquí es que no es que este sea el marco único, ¿verdad?, de tipos redentores para interpretar el Antiguo Testamento. Pero ciertamente estos son muy significativos y nos van a ayudar como un marco, como un canal para nosotros poder traer la tarea interpretativa de Cristo en el Antiguo Testamento. Estos tipos corren a lo largo de la historia antiguo testamentaria. Se repiten a lo largo de la historia antiguo testamentaria. Se intensifican en un significado redentor a lo largo de la historia antiguo testamentaria. Y hallan su cumplimiento en Cristo Jesús. A diferencia, decíamos, de la alegoría, ¿verdad? De una quizás a veces queremos ver cualquier significado en algo y decir, oh, esto significa tal cosa. Esto significa, como alguien puede haber dicho en un mensaje, las piedras que cogió David en su, ¿cómo se dice?, en su onda, significan, ¿verdad?, la Biblia, la oración, etc. Dice, bueno, ¿y eso de dónde salió? Vaya, está bonito, pero... y puede hasta quizás ser de alguna ayuda, pero en realidad no está anclado en una trayectoria, ¿verdad?, histórica, literal, en las escrituras del Antiguo Testamento, de una manera que es visible, que se repite, se intensifica con un sentido redentor teológico y que se cumple en la persona de Cristo Jesús, como vamos a ver. Estos son, ¿verdad?, este sería el contenido de la clase. Estos 7 temas, ¿verdad?, claves, puntos o tipos. Porque ellos prefiguran a Cristo o algún aspecto de su redención
en la edificación de su reino. La otra pregunta, conociendo cuál es el contenido de la clase, es cuál es la metodología. ¿Cómo vamos a enseñar la clase? ¿Verdad? Y esto es para los maestros, ¿no?, que van a enseñar, y otros se benefician también. Y lo que estamos proponiendo es la siguiente metodología, que le estamos llamando 3P. ¿Cuáles son las 3P? Número 1, ¿cuál es el problema? Número 2, ¿cuál es la provisión de Dios? En el problema en el Antiguo Testamento, en el pasaje en particular, en la historia, en su contexto. Y número 3, cómo esa provisión es un prototipo que prefigura y anuncia a Cristo Jesús y a su redención. Las 3P, muy sencillo, manténganlo sencillo. Y estamos sugiriendo esto. Usted como maestro, el maestro puede tener un gran arsenal de herramientas, ¿verdad? Lo que estamos proponiendo, número 1, es que se ajuste a este contenido. Dentro de ese contenido usted puede, porque sabemos ya que hay que hay clusters. Usted puede mencionar, pero como no nos podemos pasar todo el año en la clase, queremos pasar máximo 4 meses. Estamos diciendo que cada punto, cada tipo, le podemos asignar máximo 2 clases. 2 clases más una de review, etcétera, o de make-up. Probablemente podamos tener 4 meses de clase. 4 meses de clase para cubrir entonces cada tema o cada tipo. Y lo que nos trazamos en la clase es el poder lidiar con el problema, presentar el problema que está en el pasaje, que está en la situación, el contexto histórico, ¿verdad? Allí literal de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la provisión que Dios está dando? La solución, la alternativa, ¿verdad?, que Dios provee en el Antiguo Testamento. Y esa solución y esa provisión que tiene que ver con lo que tenemos aquí en términos de tipo, es un prototipo de la última solución. Porque lo que vamos a ver es que esta provisión o esta solución o respuesta de Dios temporal en la historia es precisamente eso, temporal, en vistas a un cumplimiento final. Es una solución parcial en vistas a una solución total y completa. Por lo tanto, el tipo en la provisión es una sombra. Es una sombra, es una provisión preparatoria, anunciativa. ¿De quién? De la última solución que encontramos en Cristo Jesús. Por lo tanto, siempre va a haber una necesidad en el Antiguo Testamento de avanzar al cumplimiento final o al antitipo. Siempre va a haber una necesidad, una carencia, una crisis. Aún en la provisión de Dios, que no es final, no es completa, no termina, ¿verdad? Y vamos a ver qué queremos decir con estas cosas. ¿Alguna pregunta acerca del contenido y de la metodología para ver entonces un ejemplo breve de las 2 primeras clases? Un ejemplo breve de las 2 primeras clases. ¿Alguna pregunta sobre los tipos, los temas que vamos a tratar y la metodología? ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. Ajá. En estas cosas, habrá su referencia bíblica a cada, digamos, a cada tema. Primera clase. Tratamos con el tema de la simiente o la semilla. Simiente o la semilla. ¿Cuál es el problema que necesita, que requiere una simiente o una semilla? ¿Cuál es el problema? Bueno, nos vamos a referir ahí, vamos a comenzar en el libro de Génesis. Ok, yo pongo referencias de escrituras aquí.
les recomiendo que usted empiece por ahí, trabaje con esas escrituras. Ahora usted puede expandirla, usted puede refinarla, usted puede añadir otras, pero recuerde que tenemos un tiempo limitado. So, no queremos tampoco que, ¿verdad? La primera clase, cimiento, semilla, puede ser dividida en dos partes. Y vamos a hablar del problema, la provisión y cómo es el prototipo. So, para hablar del problema tenemos Génesis 3. ¿Qué pasa en Génesis 3? La tentación y la caída del hombre. La tentación y la caída del hombre. Ahí yo puse Génesis 3, 1 al 8, 9 al 14. So, entramos en el problema. A Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad? Al hombre, el primer hombre, la mujer, la primera pareja, y los creó sin pecado. Pero en la caída entró bajo la maldición la muerte, el pecado, la condena, Satanás, ¿verdad? So, ese es el problema. So, ¿cuál es la provisión de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué provisión, qué respuesta, qué solución va a darle Dios al problema de la caída, de la desobediencia, de la, ¿verdad? De curse, ¿cómo se dice? Maldición. De la maldición, de la muerte. ¿Cuál es? De la serpiente antigua. ¿Cuál es la provisión que Dios va a hacer? La encontramos en Génesis 3, 15 y 21, ¿verdad? Pudieran ser pasajes clave. Una vez más, usted puede extender, ¿verdad? Pero estoy tratando de darle lo más brevemente posible. Génesis 3:15, al problema de la caída, de la muerte, de la condenación, de la maldición. Génesis 3:15, que es el proto-evangelio, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. So, vemos ahí la simiente, ¿verdad? La simiente. La semilla es el primer tipo, el primer tema clave. Sale de la escritura, ¿verdad? So, ¿cuál es la solución, la provisión de Dios? La respuesta de Dios al problema es la promesa de una simiente. La promesa de una simiente, la simiente de la mujer. Obviamente la simiente de la mujer es un hijo, es una descendencia, donde se va a establecer la enemistad, la batalla, la lucha en contra de Satanás. Dios va a comenzar a proveer simiente en el Antiguo Testamento. Pero esa simiente es un prototipo ¿de quién? De la última simiente, del hijo final, de la descendencia última y completa y final en victoria, que es Cristo Jesús. Ciertamente vamos a ver por el camino, vamos a ver que de la promesa salen hijos, sale descendencia, sale simiente, y ellos tienen y toman un lugar en la descendencia de los hijos de la promesa, de la simiente de Dios. Ellos tienen un lugar, pero ellos están ya que prefigurando, son tipos, como simiente de la promesa y como descendencia de Dios, son tipos, prefiguran, anuncian y preparan el camino a la última descendencia o hijo simiente, que es Cristo Jesús. Veamos eso con otros pasajes. Veamos entonces la provisión. Ya leímos Génesis 3:15. Leemos Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Junto con esta promesa de una descendencia, allí son vestidos, son cubiertos en esa ropaje, ¿verdad? En esa provisión de Dios. Conforme a esta promesa se va a ir abriendo poco a poco. Pero vayamos entonces a ver Génesis 4. Génesis 4,
25 al 26. Lo que le precede a Génesis 4, 25, 26 es la historia de Caín y Abel. Porque Dios hizo un sacrificio, ¿verdad? Y sacrificó un animal y así cubrió a Adán y Eva. Y vemos entonces la historia de Caín y Abel, que no tienen que narrarla completa, ni siquiera tienen solo hacer mención de que Abel presenta a Dios una ofrenda de sangre, de los primogénitos, de los primeros de su ganado aparentemente. Y Caín no hizo así. No hizo conforme a aquello que Dios está apuntando, que es en términos de la cobertura de un sacrificio, ¿verdad? Que va a estar relacionado, aunque todavía no está claro, pero va a estar relacionado ¿con qué? Con la promesa de una simiente. En luz de ese asesinato, ¿verdad? De la simiente de Abel, que es el hombre de Dios, el hombre de fe, mira lo que sucede. Versículo 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Se fijan? ¿Cuál es la provisión de Dios? Una simiente, una descendencia, ¿verdad? Otro hijo. Satanás mató a través de la tentación al hijo Adán. Pero Dios va a proveer y a sustituir con el último Adán. Y ahora esta provisión inmediata de otro hijo, ¿verdad? Que sustituye a quién? A Abel, que es muerto por el mal que ha entrado por la caída, ya que hay una promesa implícita, ¿verdad? Y una provisión de Dios de una línea, de una descendencia, de una simiente. Y esto apuntando ¿a quién? A Cristo y al reino. Miren el versículo 26. Y ahora fíjense cómo sigue, cómo se extiende. Y a Set también le nació un hijo. Otra vez más, otra semilla, semilla de semilla. Y semilla de simiente, simiente y simiente. Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se fijan, comenzaron a invocar el nombre de Jehová a través de la simiente, de la semilla de Dios. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová a través de esta promesa que Dios dio y este sacrificio que el Señor allí instituyó. La ofrenda, la adoración del Dios de promesa. En la línea y la descendencia y la simiente de Dios. A través de Set. Eso puede ser una clase. Y todavía no hemos terminado con la primera clase. Pero hasta ahí pudiera ir una clase. ¿Se fijan que hay material? Hasta ahí pudiera ir una clase. Ahora, si ustedes se fijan, la historia continúa. La historia continúa. El capítulo 5 completo de Génesis es estableciendo la línea genealógica desde Set hasta Noé. Las 10 generaciones, de Set a Noé. Allí van a citarse una serie de generaciones, de hijos, de personas que vivieron muchos años. Y la característica aquí, ustedes no tienen que, esto sería un estudio de varias clases, no tienen que hacerlo, simplemente mostrar que hay una línea, que hay una genealogía, que hay una descendencia en la imagen ahora redentora de la promesa. Y lo interesante es que desde Set hasta Noé, en todas estas 10 generaciones, el span de vida es tal que se propagó la promesa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, quién pudiera haber conocido a mi tatarabuelo? Me hubiera gustado sentarme con él y que él me hiciera los cuentos de aquella experiencia. Mi gran bisabuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Que me pudiera haber contado. O pasó por la Gran Depresión. O por la Guerra de Independencia en Cuba. O no sé cuáles serían los trasfondos culturales, genealógicos de vuestro árbol genealógico.
Pues aquí no había duda, ¿verdad? Porque desde Set hasta Noé estaban vivos, se comunicaron, se hablaron, se pasaron la adoración, se comunicaron la promesa. Dios así la preservó, la cuidó. So, no solo vivieron, en otras palabras, si no hay una centralidad de una interpretación a través de Cristo, esto se trata en el mundo antediluviano. Los genes no estaban muy corrompidos y por lo tanto se vivía mucho. O la historia moral de que Enoc fue un hombre santo y caminó con Dios y Dios le traspuso. ¿Dónde dice eso? Hay que inventarlo porque ¿qué? Porque hay que hacer algo con la historia. Pero la historia está ahí testificando de Cristo, testificando de la promesa, prefigurando la obra redentora de la línea de la descendencia de Dios al liberador, a Cristo y a la promesa de gracia. Aclamar al nombre de Dios a través del Evangelio, de la promesa dada, de esa simiente que Dios va a dar, que va a pisar y a ganar la victoria sobre la serpiente. So, leamos los primeros versículos nada más de Génesis 5, 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Génesis 5, versículo 2. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí empezaron a llamar los hombres, ¿verdad? El nombre de Dios en estas generaciones, hasta que llega ¿a dónde? Hasta que llegamos aquí al 28 al 32. Después estudien las generaciones y ustedes vean los años y comparen el periodo de tiempo aquí y cómo hay una conexión entre todos ellos viviendo contemporáneamente de alguna manera, donde cada uno de ellos puede ir a ver a su precursor, a su familiar, ¿verdad? Y está todavía presente y vivo. Sigue diciendo entonces en el 28 en adelante, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. So, las generaciones estas van hasta Noé, porque Noé es un punto clave en una tierra que se ha llenado de maldad y de iniquidad, pero que Dios ha preservado, ha establecido una simiente y una descendencia de promesa. Por lo tanto, Noé, este nos aliviará, este nos consolará. Es una figura redentora. Es una figura consoladora. Es una figura a través de la cual Dios va a obrar algo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Muchos otros que no son mencionados. Porque lo importante es que la historia de los que son de la descendencia de la promesa. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. ¿Ok? Fíjense cuántos años hay. ¿Para qué? Para poder estar en qué? En contacto con toda esta simiente y toda esta línea de promesa. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. So, ahí están otra vez. ¿Qué simiente? Se está proliferando, se está multiplicando la simiente de la promesa. So, al problema de la caída, de la muerte, de la maldición, del pecado, de Satanás, es una promesa, es una simiente de promesa y una descendencia que se va estableciendo.
¿Cómo apunta esto a Cristo? Porque el Señor va, ¿verdad?, a traer ¿a quién? A la simiente santa, a la simiente escogida, al Hijo de la promesa, ¿verdad? Y este va a ser el Salvador, que es un Salvador de gracia. Cuando nosotros avanzamos a Génesis 6:8 y pueden dar brevemente el trasfondo de que está la enemistad entre la línea, la simiente santa, pero la enemistad ¿con quién? Con Satanás, con la simiente, ¿verdad?, del enemigo, con los impíos, con los que no son hijos de la promesa. Y eso lo vemos en Génesis 6. Una vez que Dios de la simiente de promesa ha establecido, ¿verdad?, generaciones y una adoración, ahora va a enfrentarse a un mundo impío, que ha estado también, ¿qué?, proliferando y creciendo y multiplicándose por toda la tierra. Eso lo vemos en Génesis 6. Veamos ahí, pueden tomar la escritura para evitar ciertos asuntos. Salten a los gigantes, por favor. Salten a los gigantes, ahí se van a meter y va a ser, salten a los gigantes. Si alguien le pregunta por los gigantes, después hablamos de eso. ¿Verdad? Y comenzamos en el 5 de Génesis 6. De Génesis 6. En el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está la depravación radical y total del hombre, ¿verdad? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió su corazón. Esta es la postura de Dios con el pecado, con la rebeldía del hombre y con la tierra deshonrada por el pecado del hombre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8 clave. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, esta simiente de promesa, es una figura que está prefigurando, preanunciando la gracia de Dios y su pacto de gracia. Que Dios va a salvar a una humanidad a través de una semilla, de una simiente y una descendencia que son los hijos de la promesa hasta el Hijo Redentor, que es el que va a traer finalmente descanso. A través de Noé y su juicio hay como un renuevo en la tierra, pero la tierra va a volver a ser llena de ¿qué? De maldad, porque la tierra está bajo la maldición. Pero Noé es un ¿qué? Es un precursor, es un anunciador, un prefigurador de aquel que por gracia a través del juicio de Dios salva una descendencia, salva a una familia, segunda clase, capítulo 2, segunda clase, o episodio número 2, ¿verdad? En la historia, a una familia, para a través de esa familia crear finalmente una nación y llevar al pueblo a la tierra. ¿Ok? Y todo esto es prefigurativo de la nación templo, que es el reino de Dios. Entonces podemos conectar, hasta ahí podemos llevar el prototipo, ¿verdad? Con estos pasajes, y ahora podemos conectar con algunos pasajes en el Nuevo Testamento, que nos hablan del Hijo, de la simiente. Si no era esa figura que es el Redentora, que es el Hijo, nosotros vamos a Mateo, ahí tienen las citas. Mateo 3, 16, 17, Mateo 2, 13 al 15, Mateo 1, 21 al 23, Juan 1, 12 al 13. La idea aquí es, en estos pasajes, es al Hijo que yo he llamado de Egipto, de tierra de esclavitud. Llamé al Hijo en el cual yo me complazco, al Hijo que es el Salvador del mundo, y después a todos los que creyeron en Él, a los que les recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahí terminaría la primera clase, compartido en dos clases. Si alguien puede agenciársela para darle en una, perfecto. Alguien puede hacerlo de una manera bien abstracta, no importa si usted quiere hacerlo en una. Pero puede tomarse el tiempo y hacerla en dos partes. Yo diría una parte que te lleve, ¿verdad? Problema, provisión, ¿verdad? Y la provisión y terminar ahí.
y después volver en la otra clase, repetir brevemente el problema, recordar cuál fue la provisión y que esta clase segunda se enfoque en el prototipo. En el prototipo. Aquí hay 2 clases entonces, ¿verdad? 2 domingos, 2 semanas. La segunda clase nos lleva al segundo tipo, tema o clave o punto en la historia, que es la familia. Que de la simiente de estos hijos de promesa, de este hombre Noé y su familia, ahora Dios va a trabajar sobre la base de familia o familias, ¿verdad? Y vamos a llegar a la figura de Abraham, de Noé a Abraham. ¿Se fijan los puntos importantes que vamos a ver en la historia, en la línea del Antiguo Testamento? Abraham, y se fijan también aquí hay algo más en el trasfondo, pero no lo vamos a tocar, porque puede ser el tema de otra clase. Noé, Adán, ¿qué hay con Adán? ¿Qué hay con Adán, Noé y Abraham? ¿Qué hay grande en pactos? Vamos a crear otra clase que le vamos a llamar pactos. Ok, esta es la historia en términos de narrativa bíblica. Vamos primero, ¿verdad?, a acaparar la atención del pueblo y de la iglesia en términos de la narrativa bíblica, la historia. Y después en otra clase vamos a presentarlo en forma de pactos, que es esa teología que está debajo, ¿verdad?, aguantando, sosteniendo la historia. Esta es una teología bíblica, ¿verdad? Una teología en términos de narrativa, pudiéramos decir. Ya vamos a entrar más en aquella teología pactual. En la clase de pactos lo dejamos para otra oportunidad, ¿verdad? Pero se fijan cómo los tipos están conectados aquí a los pactos, a la teología pactual. No es un artificio, no es una, ¿verdad?, algo artificial, sino son conceptos necesarios que emergen de la palabra de Dios para poder correctamente, de una manera integrada, entender la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas y también enseñarla, predicarla, ¿verdad? Y traerla a otros. Segunda clase, brevemente. ¿Cuál es el problema cuando llegamos acá? El problema cuando llegamos acá, que estamos en Génesis 6, es que el mal se ha multiplicado sobre la tierra. En vez de la tierra ser llena de la gloria de Dios, que es lo que Dios quería con Adán y Eva, la tierra se llenó ¿de qué? De maldad, de iniquidad, de rebeldía. Y por lo tanto está el juicio de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios? Que Dios ahora va a multiplicar familia que se multiplica, familia por gracia. Y a través de esa familia preserva la creación y también salva un pueblo. ¿Ok? ¿Dónde tenemos? Esa es la provisión. ¿Dónde tenemos los pasajes aquí? Génesis, vayamos un momentico. Génesis 6. Génesis 6 completo, ¿verdad? Pueden allí ver. Ya tratamos aquí con Génesis 6 de una manera somera, ¿verdad? Pueden traer de Génesis 6 el juicio de Dios, ¿verdad? El arca, no queremos entrar en el pacto, pero someramente que ha habido esta maldad, que ha habido este juicio, pero que Noé ha sido salvo a través del arca. De ahí entonces venimos a salir del arca. Salimos del arca, pero no nos vamos a detener ahí. Se fijan, el arca no es un tipo. ¿Dónde más se repite el arca? ¿Se fijan? Puede ser un elemento útil hablar del arca. Y hablar del arca, ¿verdad? De una manera, es decir, en otras palabras, puede ser útil utilizar el arca, ¿verdad? Como
como un tipo redentor. La misma Biblia después nos habla, ¿verdad? De que es un tipo de nuestro bautismo, de la conciencia libre que es justificada básicamente. Pero lo que quiero decir es que esto tuvo un momento en la historia, pero no se repite, ¿verdad? Como no se encadena, se concatena con los demás tipos que nos están llevando de simiente a semilla, ¿verdad? Es decir, no es que Dios siempre te va a enviar un arca o un barco, ¿verdad? Aunque siempre sí puede haber una utilidad, y ciertamente la Biblia lo utiliza, y te dice que te da un ejemplo allá en 1 de Pedro capítulo 3, y te dice que aquel bautismo de Noé, hablando del arca, ¿verdad? Era un tipo de nuestro bautismo en Cristo Jesús. No vamos a entrar ahí en eso. Solamente quería utilizar el hecho de que no nos desviamos, ¿verdad? En el arca. Alguien puede hacer del arca un tema de un sermón completo, y ciertamente puede ser válido y puede ser útil, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos entonces empezar a forzar una interpretación que no está anclada en una secuencia, ¿verdad?, en la historia redentora, concatenada en toda esta narrativa salvadora de lo que está pasando literalmente, históricamente, en el Antiguo Testamento, que está concatenado y conectado a su cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Ok? Un breve comentario ahí en eso, ¿verdad? Ahora, salimos del arca aquí en la familia, porque ¿quién es salvado en el arca? Una familia, la familia de Noé. Dios quiere salvar a una familia, no a ti solo, no a un individuo, sino está salvando y quiere salvar y crear una familia. Quiere una familia que salva del arca para continuar en contra de la simiente de la serpiente. Aunque aquí los exterminó a todos, pero como está en nosotros, ciertamente ahora, después de esas 10 generaciones, se sigue ahora diluyendo la cosa y el mal, ¿verdad?, continúa, y después vemos que el mal está hasta dentro de ¿quién? De los mismos hijos de la promesa. Porque lo vemos después en Israel, que el mal estaba dentro de ellos, y que el mal no solo era, ¿verdad?, entre los gentiles, sino que estaba también entre los judíos. Por lo tanto, la línea de los hijos es una línea, recuerden, de gracia. Escogida por gracia, no por méritos. Salimos del arca aquí en esta provisión en el capítulo 9. Pastor, sí. por eso es que dice allí en el 6:8, más Noé halló gracia ante los pobres. Correcto, exactamente. Preservó La simiente de gracia, de la promesa. Y el hecho de que resguarda a su pueblo. Exactamente, exactamente. Exacto. Y cualquier obra, cualquier caminar, cualquier obediencia procede de ese fruto de la gracia de Dios. Y tenemos que interpretarlo así, no al revés. No al revés. Ok, llegamos aquí al 9, Génesis 9, salimos del arca, mira lo que dice. Pues del 1 al 11 vale, si quieren retractarlo puede ser. Lo importante es versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa es la idea. Ese es el 9.1. El 9.1. ¿Ok? Recuerden, aquí hay un detallito, porque esto, se fijan, es un nuevo comienzo, pero no es igual que lo que Dios le dijo a Adán. ¿Qué es lo que falta ahí? Exactamente, que tomara dominio. Ya no puede tomar dominio por la obra humana, la obra cultural del humano, sino lo único que puede hacer ahora es fructificar y multiplicar la simiente de la promesa. Claro, él tenía dominio para en su vida delante, en otras palabras, y esto es un paréntesis de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y no sé si lo quieran traer, pero bueno, ¿no? En el primer Adán se alineaba el llamado espiritual de Dios a adorarle, a amarle, a servirle, ¿verdad?, con la obra cultural del hombre. ¿Qué decimos la obra cultural?
todo lo que el hombre produce, todo lo que el hombre produce, todo lo que va a salir de la producción del hombre, ¿verdad? Aplíquenselo a cualquier cosa, al arte, al trabajo, ¿verdad? A la educación, a la familia, a la política, al gobierno. En otras palabras, antes de la caída, el designio de Dios era que la obra y la producción cultural de Adán, junto y alineada con el llamado espiritual, iba a ser que como no había ruptura allí, no había fragmentación, en una comunión perfecta, la gloria de Dios permearía todas las esferas de la sociedad, de la cultura, del gobierno, de la familia, de las escuelas, de la enseñanza, y la gloria de Dios llenaría el mundo. Hasta la glorificación y la permanencia, ¿verdad?, a través del árbol de la vida. Podemos decir que ese es un camino, está implícito en el Génesis y en ese pacto original de obras. Al caer Adán, ya la obra cultural, la creación, las obras del hombre están todas contaminadas con su pecado. Por lo tanto, ya no está el llamado ese cultural alineado al llamado espiritual. Queda el llamado espiritual, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, el llamado a la ley. Y por supuesto está el llamado de la promesa, del evangelio, a través de la cual Dios va a restaurar una creación a cielos nuevos y tierra nueva, donde ahí una vez más se alinea, ¿verdad? Porque ya toda la cultura que somos nosotros y nuestras obras y nuestros hijos y la descendencia, el reino y la iglesia ha quedado redimida para siempre en cielos nuevos y tierra nueva. Pero estos cielos y esta tierra, con sus obras, ¿qué dicen? Pasan, porque ya están contaminadas con el pecado. El mundo y sus deseos pasan, ¿verdad? Eso simplemente era un paréntesis, ¿verdad? Pero lo que queremos señalar aquí una vez más es que hay un llamado ahora a Noé y a sus hijos, ahora específicamente aquí, ¿verdad? La familia de Noé, a ser fructíferos y a multiplicarse. Y entonces volvemos a tener, a ver hasta dónde lo llevé aquí. Ok, versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Se fijan? Toda la tierra. Después hay una historia ahí que no tenemos que entrar en esa historia. Ahí está el pecado del hombre, tanto de Noé como de los hijos. Porque está la borrachera de Noé y está también la curiosidad, el chisme, la exposición, la falta de respeto, la irreverencia, ¿verdad?, de sus hijos. Otros que actuaron de una manera correcta. Hay una promesa, continúa la promesa, ¿verdad?, a través de los hijos de Noé. Capítulo 10 tienen las naciones que descienden de Noé, quiere decir la familia, las tribus, ¿verdad? Pero todo eso lo vamos a obviar, simplemente mostrando que Dios a través de los hijos de Noé está llenando la tierra con los hijos ¿de qué? De la promesa, o los hijos de gracia, hasta caer entonces en la otra figura, que es ¿quién? Abraham. Abraham, entonces vemos Génesis 15, 1 al 6, Génesis 17, 1 al 5. ¿Y qué es lo que Dios promete allí? Ahí es donde oímos las famosas palabras, ¿verdad? Y Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia, ya en Génesis 15, 1 al 6. Y después en Génesis 17, 1 al 5, porque ahí está la promesa de Dios ya más explícita, en términos de familia, descendencia y tierra y nación. Ya comenzamos a avanzar más en la historia. En el 17, mire lo que dice el 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. De la simiente del hijo de la promesa por Abraham, que es el padre de la fe. Veamos los detalles que vamos atando. Hijos de la promesa, hijos de gracia, hijos de fe. Los que creen y son justificados. Y así Dios le prometió mucha descendencia, una gran familia. Una gran familia. Y lo vemos en la historia patriarcal, pero aunque esta es la provisión de la promesa, de familias que poblan la tierra, de tribus, de familias que andan con Abraham, ¿verdad? Y los va a llevar a una tierra. Sin embargo, esto es prototipo. ¿Prototipo de qué? De una familia más numerosa, de una descendencia espiritual. No son hijos, los que son hijos conforme a la carne. Pueden añadir aquí, ahora me viene a la mente Romanos 9, 1 al 5. No entren en la lección necesariamente, pero no son hijos los que son los hijos de la carne, sino los que son hijos de la promesa. Esto es la promesa de gracia, ¿verdad? Y venimos en Hebreos capítulo 12, aquí yo y los hijos que Dios me dio, ¿verdad? Los hijos que Dios me dio. Anunciaré a mis hermanos en medio de la congregación, Jesucristo con sus hijos, ¿verdad? Como el padre de ellos, el capitán de nuestra fe. Y muy particular y muy bueno este pasaje, Romanos 4, 16 al 25. Romanos 4, comenzando en el 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa, se fijan cómo se conecta aquí. Si es por gracia, tiene que ser por fe, y es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa, esta promesa que ha venido desde la simiente, sea firme para toda su descendencia, no solo para aquellos 10 generaciones, no solo para Noé y sus hijos, no solo para Abraham y para su familia, sino para toda su descendencia. ¿Quién es esta descendencia? ¿Quién es esta familia? No solo para los judíos, dice, no solamente para la que es de la ley, esto es para los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ahí está conectado el prototipo con su cumplimiento. Familia, la familia de los hijos de la promesa, la familia de Noé, la familia de Abraham, la familia de los judíos. Nada de esto es la provisión final, aunque son provisiones inmediatas y temporales y parciales de Dios, pero aguardan un cumplimiento final. ¿En qué? En esta descendencia de fe. Descendencia final, completa, total. Dice, el cual es padre de todos nosotros, y como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿A qué se refiere esto? Aquí tenemos un clúster que pudiéramos ahí también, porque si ustedes se fijan, la historia de la descendencia y de la familia de los patriarcas es una historia que en el lado de las mujeres es una historia de infertilidad. ¿Sí o no? De infertilidad. No podían tener hijos ellas. Pero Dios ha prometido una simiente, una descendencia. Y ellas no pueden quedar preñadas, no pueden tener hijos. Pero ¿cómo que es lo que Dios está tratando de hacer aquí? Va a mostrar que no es por la simiente de la carne, por el brazo humano y por el poder humano, sino es por el poder del Espíritu, por la provisión de Dios, por la gracia de Dios. Cuando Abraham trató de ayudar a Dios, sabemos lo que pasó. Y ahí quedó el ejemplo del brazo humano, de las obras del hombre, del libre albedrío del hombre, de los designios del hombre, de lo que nosotros podemos lograr. Nada, en la carne, basura. Por lo tanto, Dios deja a las mujeres infértiles
para mostrar que la simiente que salen de ellos es de la provisión de Dios. Que Dios llama a la infértil fértil. Si nosotros no tenemos una interpretación cristocéntrica, estos pasajes se convierten en llamados a las mujeres infértiles a creer a Dios para tener un hijo. ¿Sí o no? En llamados a los hombres que no tienen dinero a declarar la prosperidad de un negocio. ¿Sí o no? ¿Cuánto lo hemos visto? Claro, es un desastre de interpretación de la carne, ¿verdad? De la imaginación del brazo humano. Pero la escritura aquí está trazando la historia bíblica de la redención. Y que Dios llamó a aquellas mujeres que eran infértiles, les dio, y a través de su palabra, en el caso principalmente de Abraham, creyó que Sara, él ya muerto, y ella también en términos reproductivos, que si Dios habló y declaraba a Dios el propósito de una simiente, Dios lo producía. Y Dios lo traía a cabo. Y esto es lo que Dios hace. Estos son otros cluster. Esto es lo que Dios hace con su palabra. La palabra de Dios viene a muertos espiritualmente. Y ahí, hablando a los muertos, de los muertos trae vida. Es el poder de su palabra. Como el profeta habla, profetiza esos huesos. Están muertos, ¿qué voy a hablar? Y cuando empezó a hablar de profetizar, entró. Profetizar es hablar la palabra de Dios, los propósitos divinos, su promesa, conforme a su palabra, conforme a sus planes redentores, ¿verdad? Vemos entonces aquí que él no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La razón por la que él no dudó es porque tenía una promesa. ¿Se fijan? La promesa de Dios. ¿De qué? De descendencia y de salvarte. Pero Dios a ti no te ha prometido que vas a ser rico, famoso y que vas a durar 100 años. Esas no son las promesas de Dios. Pero Dios a ti sí te ha prometido que te va a cuidar, que te va a guardar, que te va a proveer, que va a obrar en ti los propósitos santificadores de Cristo para que seas conformado a su imagen y traerte a su gloria. Eso lo puedes confesar, lo puedes creer, lo puedes esperar, lo puedes declarar. Porque esa es la promesa de Dios para tu vida. ¿Te fijas? Ahora yo declaro que me voy a sanar de este cáncer. No, a lo mejor te vas a morir con ese cáncer. Porque puede ser que los días de tu vida sean 50 años nada más. Dios lo estableció así. ¿Verdad? Ahora yo declaro que este negocio me va a prosperar. No, Dios ha establecido que este negocio sea para crisis, para humillarte y después para traerte a dependencia de Él y proveerte de otra manera. Ah, claro. Pero esa es verdad. No, yo ahora declaro que esta es la mujer de mi vida. Y te escachas con esa mujer, con esa relación, ¿verdad? No. Pero ahora sí Dios está obrando todos sus propósitos sobre la palabra que Él dio, que es sí y el amén en Cristo Jesús. Que es el conformarte a la imagen de su Hijo y traerte a cielos nuevos y tierra nueva. Confirmarte, asegurarte, dar frutos en tu vida, ¿verdad? En quebrantamiento, en humillación, en conformidad a sus propósitos. Y para eso ha ordenado todas las circunstancias en tu vida, buenas y malas, para lograr eso. Para lograr eso. Por lo tanto, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadidas conforme a su propósito, conforme a su voluntad, ¿verdad? Por lo cual también su fe, versículo 22, le fue contada por justicia. Versículo 22 de Romanos 4. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿Cuál es la lección para nosotros? Sino también con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es el final redentor, ¿verdad? Aquí están las dos primeras clases. Las dos primeras clases, 4 sesiones. 4 sesiones. Nos reuniremos otra vez, ¿verdad? Antes de la clase, antes de comenzar, nos reuniremos otra vez. Y trataremos con tierra y nación. Y ya tendremos por lo menos antes de comenzar al menos 2 meses de clase preparada y ya seguimos ahí en la marcha. ¿Alguna pregunta sobre las clases? Entiendo, de acuerdo al esquema, Ajá. que nosotros nos llevamos este material y para la próxima clase, Ok. digamos, vamos a decir, avanzado en la segunda clase, haber Ok. leído. Esto va a ser una clase que vamos a dar en la escuela dominical. Aquí nos estamos preparando, porque aquí hay maestros que van a dar esa clase. Pero por eso les decía, alguien decía, pastor, voy a esa reunión. ¿Ustedes se han beneficiado de toda esta discusión? ¿Han aprendido cosas, verdad? Pero hay ciertas personas que van a dar la clase, ¿se fijan? Y quizás en un futuro algunos de ustedes dicen, pastor, yo quisiera poder incorporarme ahí al cuerpo de maestro, quisiera poder ayudar y como usted ha estado preparando y afilando su herramienta, lo puede hacer, ¿se fijan? Pero los miércoles usted va a continuar desarrollando. Solo el miércoles de reunión de líderes. Okay. Ahora la semana que viene volvemos al tema de la confesión que estábamos estudiando. Este tema hoy fue por reunión de líderes en preparación a la clase de la escuela dominical Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora, gracias, qué bueno porque así aclaramos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es preparándonos para la clase de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta con respecto a ese esfuerzo, a esa preparación, a estas clases? Pato, vemos la grandeza del Señor que aún le dijo a Abraham que si no tendría hijo de las piedras, le daría hijo. Así mismo es. Le daría hijo. Así mismo es. Y la grandeza del Señor que de la nada hace maravillas, Amén y amén. cosas grandes. Hermano, quiero terminar, ¿verdad? Y a propósito, bueno, me preguntaba Mike, ok, fue interesante porque esta parte de aquí es la segunda parte de la reunión de líderes, pero no es que sea relacionado con Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que salió en las discusiones en inglés es que al final del día, esto de aquí sí está relacionado con Cristo en el Antiguo Testamento. Porque, ¿qué quiere decir esto de aquí? Ok, lo que queremos, aparte de las clases que queremos en la escuela dominical, etcétera, queremos fomentar, queremos desarrollar entre nosotros una cultura de discípulos que ayudan a otros discípulos. Discípulos que ayudan a otros discípulos. ¿Que ayudan a otros discípulos a qué? A acercarse más a Cristo, ¿verdad? A apuntar a otros a Cristo. Y eso es algo que todos nosotros nos hacemos los unos a los otros, ¿verdad? Es una cultura de discipulado, ¿verdad? El discipulado no es necesariamente, a veces se ha tratado así, este material, ¿verdad? Si tocas este material, ya tú fuiste discipulado, ya yo fui discipulado. Alguien dice, ¿verdad? Dice, no, nunca terminamos de ser discipulados. Eso consta. Cada vez que hay una clase, una predicación, el culto de oración, ahí estamos siendo discipulados. Pero el discipulado continúa ¿dónde? En nuestras relaciones los unos con los otros, donde nos estamos ayudando unos a otros a seguir a Cristo, a caminar más de cerca con Él, a orientarnos a Él. En pos de eso es que estamos hablando de consejería. No es una consejería profesional. Hay un lugar para eso, ¿verdad? Estamos hablando de consejería simplemente en términos de discípulos que aconsejan a otros discípulos, ayudándoles así en pos de seguir a Cristo. Esa puede ser la definición. Consejería de discípulos ayudando a otros discípulos en pos de seguir a Cristo.
Y aquí también queremos mencionar dos cositas. Después vamos a seguir profundizando, ¿verdad? Pero dos cositas. Número uno, el proceso, la postura del consejero en el discipulado. Sabemos que está, vamos a decir que puede estar el método, la metodología o vamos a decir el approach, ¿no? El enfoque de, no, yo soy el discipulador, tú eres el discípulo, yo tengo aquí mis puntos y aquí terminamos, ya te discipulé, ¿verdad? Ok, no vamos a decir que eso no tenga quizás un valor y una utilidad, pero creemos que hay un camino más sabio, mejor y más saludable, ¿verdad? Y es el camino donde yo estoy caminando contigo y tú conmigo, tratando de seguir en pos de Cristo. Y eso, hermanos, se da en un proceso, ¿verdad? En un proceso. En ese proceso, el discipulado, ¿verdad? No es quizás como lo hemos visualizado o como lo hemos practicado. Ciertamente hay objetivos en consejería y vamos a hablar de objetivos generales, grandes, importantes, ¿verdad? Pero es muy importante, y les hablé el otro día y quiero mencionar otra vez, del proceso, el proceso o la postura de un consejero. Porque decíamos, por ejemplo, alguien puede venir a usted con un problema. Entonces tengo un problema, estoy frío espiritualmente. Sí. Gracias. El problema es que estoy frío espiritualmente. ¿Qué hago, amigo, a mi hermano? ¿Qué hago? Eso, tú estás orando. Pues lo único que sé es que tienes que orar más. Sí, no, ora más y tú vas a ver que te avivas. Punto. O viene otra persona, ¿verdad? Y tengo problemas, ¿verdad? En el matrimonio y hay una amenaza de divorcio. Cuidadito. El divorcio no es de Dios y Dios lo condena. No te divorcies. Punto. Right? Ahí hay verdad. Pero la pregunta es si esa manera de ayudar es la más efectiva. Es la más efectiva. La pregunta es si simplemente dándote un consejo, ¿verdad? De decir tienes que hacer tal cosa, es la más efectiva. No decimos que el consejo no tenga un lugar, ¿verdad? Pero algunas personas creen que el discipular es simplemente decirle a otro lo que tiene que hacer. Decirle a otro lo que tiene que hacer. Y lo que les quiero someter a vuestra consideración es que el discipular en su esencia y importantemente es caminar juntos los unos a los otros, buscando en el camino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque a veces no tenemos ni idea. No tenemos idea. Y si la vida fuera, por supuesto, a nosotros nos gustan las respuestas que fáciles. El camino fácil, ¿verdad? De la receta. Aquí está la receta, aquí está la fórmula. Pero la vida, las recetas y las fórmulas a veces se quedan cortas y no nos ayudan. Y Dios va a trabajar a través de un proceso. De un proceso. Y experimenté esto y lo viví en estos días, en esta etapa. En medio de una situación que sinceramente yo no sabía lo que iba a hacer. Y Dios me llevó en mi tarea de consejero a no saber cómo intervenir. ¿Qué voy a hacer? La situación era tan compleja, tan llena de aristas y de detalles y de faltas y de quebrantos y de pecado, ¿verdad? Y de dolores, que yo no tenía ni idea cómo yo iba a poder ayudar. Porque lo que está pasando en mi mente es cuál es la fórmula, qué es lo que tengo que decir, cuál es el consejo a dar, cuál es la obediencia que tienen que tomar, cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad?
en este quebrantamiento, en esta ruptura, en esta... Y hablando con una persona que está involucrada, se me ocurrió decirle, preguntarle cómo, lo llamé, hablamos, cómo van las cosas, igual, pero todavía no se han desarrollado en toda su extensión. ¿Qué puedo hacer para poder ayudarte mejor o más? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Saben cuál fue la respuesta? Pastor, que usted siga haciendo y siendo lo que usted ha hecho y ha sido hasta ahora por mí. Y me di cuenta que estaba caminando en el proceso. Y que no tenía que necesariamente descubrir ni volver a repetir lo que tienen que hacer. Porque aparentemente lo que tienen que hacer en este momento no es posible. No está la voluntad, no está el deseo, no hay ¿verdad? La existencia de lo que debiera ser, sino simplemente de lo que es. Y esperar entonces en ese proceso y seguir con qué, hermanos, primero con el ministerio de presencia. Por eso añadí esto aquí a lo que vimos la última vez. El ministerio de presencia. Hablaba también con alguien hace, ¿verdad? Los otros días. Pero yo no estoy haciendo ahora nada. ¿Para qué voy a ir a la reunión de líderes? El ministerio de presencia. Preséntate. Porque no se trata... Se fijan, hermano, como somos criaturas de qué. Pero, ok, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pero dame ya, yo necesito la ¿verdad? La receta, la fórmula, ¿verdad? La tarea. Hay ministerios que son sobre esa base. Salimos de una iglesia muy grande así. La pregunta es cómo terminó y qué pasó. A veces nos deslumbramos por los grandes imperios y organizaciones que trabajan con una exactitud formulada, de fórmula y de receta y de un programática, con una exactitud programática. Si ustedes se fijan, yo sé que les puede resultar frustrante a veces en nuestro ministerio que nosotros no trabajamos así. Pastor no tiene idea de lo que está haciendo. Tienes razón, no tengo idea. So that's a good starting point. Eso es un buen punto de partida. Lo que yo sí sé a quién estoy siguiendo y sé a quién queremos seguir y a quién tenemos que apuntar y quién sabe lo que Él está haciendo y quién tiene la respuesta y de dónde va a venir la salida y a quién apuntar, y a medida que Él sigue vislumbrando y mostrando y enseñando y ayudándonos a crecer en el camino, vamos siguiendo en pos de Él. En lo que hemos llegado a una misma cosa, sintamos lo mismo y lo demás os lo revelará Cristo, ¿verdad? Primero en el proceso, en la postura, ¿verdad? Es tu ministerio de presencia y el escuchar. Miren ustedes hoy en el ministerio de presencia escuchando, ¿verdad? Y eso cuando nos vayamos a ayudar los unos a los otros, para ayudar a alguien, primero, yo no puedo ayudar a alguien sin estando ausente. Es imposible, ahí no puedo ayudar a nadie si yo no estoy presente. Eso es tan sencillo como eso, ¿verdad? Y una vez presente, porque a veces nos presentamos viniendo de ¿qué? De lo alto, como el profeta, ¿eh? Venimos de lo alto, ya bajé, ahora sí voy a... No. Tú te presentas y vienes primero aquí, a escuchar, a oír, a discernir, a escuchar, a conocer, a recibir información. Y eso sucede para tú ayudar a alguien. Hay algo muy poderoso que comienza ahí, que es presentarme, estar presente con la persona y poder escucharla. Activamente entender, conocer, ganar entendimiento, que es el segundo,
¿verdad? El segundo elemento aquí en el proceso, preguntar, hablar, ¿verdad? Para ganar entendimiento, parafrasear lo que alguien me ha dicho. Te entendí bien. Esto es lo que me estás tratando de decir. Quiere decir esto. Y esto, hermano, es con todas las relaciones. Matrimonios, trabajo, ¿verdad? Colaboradores, trabajadores. Pero en consejería también estamos primero presentándonos, escuchándonos y tratando de ganar no se preocupen. El problema es, hermanos, cuando estamos presentes con nuestra agenda, con nuestra reputación, con nuestra... Ya yo tengo que traerla, ya tengo que estar preparado ¿para qué? Para lucir bien. Tengo que enseguida, porque ya tengo que lucir bien, tengo que presentarme competente, tengo que presentarme, ¿verdad? Con soluciones, tengo que traer el programa, tengo que estar ya para dar lo que se espera de mí. ¿Verdad? No, hermanos. Venimos a entender, a escuchar. Ya ahí estás ayudando a alguien. Me dijiste esto, ok. Tercer paso o elemento de proceso. Validar y empatizar. Validar y empatizar no es estar de acuerdo con el pecado, ni estar de acuerdo con una postura pecaminosa es simplemente validar o empatizar sentimientos, emociones y dolores. Es que yo puedo conectar contigo y recibir y validar tu dolor. Veo esta situación, cuánto te ha afectado. Veo que te ha entristecido mucho la experiencia que has vivido. Cuánto dolor, cuánta tristeza te ha causado eso. Wow, veo cómo tu familia ha sido dividida, el pesar y la carga que llevas por tu hijo, fulana. ¿Qué estamos diciendo? Es decir, puede que estés lidiando con una mujer adicta a la cocaína, que está empezando a tratar y está ahí destruida delante de ellos. He perdido mi familia, todo se me ha caído. Claro, las consecuencias del pecado, que tienes que obedecer, levantar. Escucha la historia. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Dónde ha estado? ¿Qué le sucedió? ¡Wow! Me doy qué dolor. Sí, veo el dolor y la tristeza y las cargas, ¿verdad? Estás validando y estás así entrando en el quebrantamiento de los pecadores. Estás entrando, estás personalizándote, que esto es uno de los objetivos de la consejería. Uno de los objetivos de la consejería es conectarte en relación. Le llamo a eso encarnarte. Para Cristo ayudarnos a nosotros, ¿qué tuvo que hacer? No lo pudo hacer de la distancia, no lo pudo hacer, ¿verdad? Por Zoom, no lo pudo hacer por un Zap, ¿verdad? Sino Él se encarnó. ¿Qué quiere decir que se encarnó? Que entró en nuestros dolores, en nuestras alegrías, en nuestra experiencia. Por lo tanto, hermano, y entró sin pecado, pero entró. ¿Se fijan? Nosotros podemos entrar en el dolor, en las emociones, en los sentimientos, en el quebrantamiento de otra persona, sin estar de acuerdo con el pecado y participar, ¿verdad?, en nada de lo maligno que pueda haber sucedido. Y fíjense, aquí tenemos algo muy importante. ¿Qué dice aquí? Pausa. Porque ciertamente, si verdaderamente este quebrantamiento te ha tocado y has entrado en él, va a haber necesariamente una pausa. La pausa de quedar a veces sobrecogido por el dolor. Ustedes han estado a veces en presencia de algo fuerte y grande. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? ¿Cuáles son las expresiones? Es como que hay en un momento una pausa. Un pare, un sobrecogimiento. Somos parte de esa experiencia humana, ¿verdad? Interesantemente, esta situación que él estaba diciendo mía vino con la pausa del fin de año. Dios impuso la pausa, porque yo estaba tratando de buscar los pasos y tratando de traer, ¿verdad?, la receta y la fórmula
Porque tengo esto. No dice que en la iglesia esté esta situación. Pero si yo tengo situaciones, mi familia las tiene, ¿verdad? Aquel no es diferente. Estamos en el hospital del alma. Pero tenemos que esperar ¿el qué? El proceso. El Señor ¿verdad? Me ayudó a pensar de diferentes maneras. Y tienes que entrar en ese quebrantamiento y ver cómo puedes ayudar a todos los que estén allí interesados. No te parcialices, no tomes lugar. Este es culpable, aquel no, aquel. Decidir el juicio, pum, pum, tú culpable, tú a la prisión. Eso es lo que hacemos, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos, hermano. La pausa, la oración, pray, el break, me ayudó a regresar y regresé y no tenía respuesta. Pero vino la respuesta del Señor. De ahí, hermanos, pasamos, ciertamente va entonces a haber una redirección a la voluntad de Dios. Una redirección a la voluntad. ¿Qué es lo que Dios, verdad, desea y quiere para tu vida? En la dureza, en el quebrantamiento, en las pérdidas, en el dolor, en las angustias. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Y los propósitos de Dios no varían y no cambian. Aunque vaya por caminos a veces torcidos y por caminos demorados. Recordamos esos propósitos de Dios conforme a la voluntad. Los propósitos grandes de Dios conforme a la voluntad de Dios. A veces cuando el propósito inmediato, ¿verdad?, de lo que pareciera que debiera ser, no puede ser. No puede ser. Pareciera que Bernabé, Marco y Pablo no se debieran haber separado, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito con eso. Entramos en ese quebranto, en pausa, en oración, en un break, redireccionamos a los propósitos grandes de Dios y esperamos en la voluntad de Dios en el microcosmo de nuestras vidas diarias, personales, y de los asuntos relacionales y de conflictos y de problemas en la iglesia, en el pueblo, en la comunidad. A veces lo que nos pasa es que queremos todo en el microcosmo tenerlo ¿cómo? En control. Y esa es seguramente la receta de Dios para hacernos saber que no estamos en control. Y que vengamos a confiar a ese reconocimiento que me pasó con esta situación. No sé. Y eso a veces nos da vergüenza, ¿no? Pero es lo que nos califica realmente ¿para qué? Porque cuando tú eres débil, entonces yo soy fuerte. Y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahí es donde te hace estéril para lo que estábamos hablando de Nos hace, esa es la teología de la cruz, a propósito, que trabaja a través del contrario. Cuando Dios te va a hacer sabio, te hace necio. Cuando Dios te va a hacer fuerte, te hace débil. Cuando Dios te va a hacer santo, te hace pecador. Cuando Dios te va a hacer, ¿verdad? Todo lo que Dios va a hacer en tu vida, la teología de la cruz, primero te hace lo contrario o te hace ver tu necesidad. Te quebranta. Cuando Dios te va a exaltar, te humilla. Cuando Dios te va a sanar, te quebranta. ¿Se fijan? El mundo no funciona así. Funciona a través de la fuerza, del poder, de la gloria, ¿verdad? De la gloria. Por eso Martín nosotros lo llamamos la teología de la gloria, en vez de la teología de la cruz. Venimos entonces en esos propósitos de Dios a ver qué fuerzas hay, qué recursos o qué progreso. A veces la fuerza o los recursos es que la persona está presente. Estamos aquí todavía. O que la persona está confesando. O que la persona está llorando. O que se quería suicidar, está hablando contigo por teléfono. Una vez una muchacha se quería suicidar, ¿verdad? No quiero la vida.
Dice, no, tú estás hablando conmigo porque tú quieres la vida. Lo que tú no quieres es el dolor que tienes. Pero la vida tú sí la quieres, por eso estamos hablando. Mira qué bueno hablar y celebrar la fuerza, el recurso, el progreso, reconocer que Dios está ahí ya. Por eso estás ahí presente como un hijo de Dios y por eso se está dando la situación. Reconocer dónde Dios está ya. No, cuando yo haga esto, aquello, es cuando Dios viene. No, tú no eres el que traes a Dios, ya Dios estaba ahí. ¿Ok? Y entonces, ciertamente, en ese proceso traer retos al crecimiento, en incrementos graduales, así como el bebito y el niño va creciendo gradualmente, le vamos dando la lechita, el purecito, ¿verdad? Pues con esa destreza que Dios nos ayude en el proceso a traer esos retos de crecimiento, ¿verdad? Los propósitos para terminar, rapidito y volveremos a ello en la próxima clase. Propósitos grandes, generales. So, pongan en mente que estos son propósitos de consejería, discípulos ayudando a discípulos a seguir en pos de Cristo. Generalmente propósito, conectar relaciones, comunión. Una de las estrategias, de los objetivos de Satanás es el aislar, el separarte, ¿verdad? Son uno de los propósitos grandes de consejería que ya comienza en la relación discípulo-discípulo. Ya que te conectaste, ya ahí hay un propósito, ¿verdad? Un objetivo logrado de la consejería discipular, porque te has conectado. Te has abierto en tus dolores, alegrías y luchas, y tú has entrado a los dolores. Hemos entrado mutuamente a los dolores, alegrías y luchas los unos de los otros. En otras palabras, no somos profesionales. Y esto es algo que por la gracia de Dios he practicado cuando hablamos, etcétera. Yo te hablo como otro más de que ha estado viviendo algo parecido a lo tuyo. Tú tienes retos en el matrimonio, yo también. Tú tienes retos en tu vida personal, yo también. Tienes debilidades con el pecado, yo también. Ciertamente, no estamos hablando de una posición de ¿qué es lo que hace el profesional? El profesional viene, te trata, hace su área de expertise, ¿verdad? De especialización, se vira y se va. Y cobra. Right? So, no somos profesionales en ese sentido. No, estamos encarnando, entrando en las vidas los unos a los otros. Eso es un objetivo. No puede haber discipulado sin esa encarnación, sin ese entrar en la vida los unos de los otros. Es la vida corporativa de la iglesia en culto y es la vida también en comunión, en relaciones, ¿verdad? Entre nosotros en la vida discipular de la iglesia. Otro objetivo grande de la consejería es el consuelo y la esperanza. El traer consuelo y esperanza. El consuelo y siempre aquí a estas palabras generales pongo aquí palabras más bíblicas y teológicas. Aquí encarnación es lo que Dios ha hecho, encarnó, entró en nosotros. ¿Qué trae consuelo y esperanza? Un amor redentor. Amor redentor. ¿Qué cosa es redención? Redención es liberación. Liberación, rescate. Cuando tú te conectas con alguien, vas conectado, ¿verdad? Y eres una ayuda de Dios, un rescate de Dios, una liberación de Dios a la vida de otra persona. Así como Dios cuando se conecta con nosotros, por eso es que nos trae consuelo. No podemos entender quizás ni el ABC de la teología, pero sabemos que alguien ha venido a rescatarnos, que alguien se ha interesado, que a alguien le importa. Puede ser un preso en prisión, un adicto en un centro de recuperación, que haya una figura, una abuela, una tía, a hijos desamparados. Que hay una figura que se presente con intención de ayudar, de amar, de rescatar, de conectarse. Se hizo el consuelo y la esperanza.
Se hizo el consejo. Allí hay una lucecita de consuelo y esperanza que se prende en el corazón del hombre que está deseoso y anhelando de recibirla. Que sin ella se apaga, ¿verdad? Se autodestruye, queda en prisión, está encadenada hasta que viene el amor redentor de Dios. Cuando nosotros somos así, amados, es decir, alguien se ha conectado con consuelo y esperanza, podemos empezar a pensar. Pero no antes. No antes. Cuando estamos tan sobrecogidos con el dolor, con la angustia, con los despedazos y los quebrantamientos de la vida, estamos en prisiones, estamos en cadena de adicción, de compulsiones, de confusiones, de oscuridad. Y no podemos meditar, ni pensar, ni analizar. Uno de los objetivos en la consejería es, a través de esta, ¿verdad?, ministro de encarnación en modelo de Cristo, y a través de nuestra presencia redentora en amor y en consuelo, allí hemos creado entonces el ambiente para que la persona pueda ganar entendimiento, insight. La persona entonces va a decir, ahora entiendo algo. La persona puede empezar a pensar y a meditar en lo que ha pasado. Pensar acerca de su vida, meditar acerca de su trayectoria. ¿Y de qué está pensando? Los asuntos aquí, hermanos, son los asuntos de qué? Los asuntos de justicia. Justicia es la ley de Dios. Es el amar a Dios y amar al prójimo. La justicia es relacional. La persona va a poder empezar a pensar qué ha pasado en su vida relacional, que tiene que ver con justicia. La persona ha sido tratada injustamente, o la persona ha actuado injustamente, o la persona la han herido, son asuntos de qué? De justicia, asuntos de ley. La persona puede pensar de una manera clara acerca de la ley de Dios, del bien, del mal, de la justicia, de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es malo. Ustedes no se han fijado, hay personas que no pueden pensar así, no están pensando así, porque son simplemente que arrastradas. Están tan golpeadas, es como un bolseador cuando ya te han dado tantos golpes que ya tú no puedes pensar que te tienes que parar así, ¿verdad? Y que tienes que tirar el golpe de una manera, la técnica, todo ahí se cae. ¿Qué hace? Ya está bamboleando. Entonces es la persona en la angustia, en el quebranto, cuando no se ha establecido una persona de redención, de amor, y no se ha empezado a emergir en esa persona el consuelo y la esperanza, no puede pensar. Pero una vez así ya puede empezar a pensar en asuntos de justicia, de ley. Y el otro lado puede empezar a pensar claramente en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, que sí me han herido y yo he herido, pero a mí me han recibido y me han perdonado. Y esto me ha ayudado, pues yo también ahora... ese es el insight del cual hablamos. Ley y evangelio. ¿Se fijan? Ley y evangelio es lo más práctico que hay en la vida discipular. Pero se establece en relaciones, ¿verdad? Allí de rescate, de ayuda, de consuelo, de esperanza. A veces queremos venir enseguida darle a la gente ley, evangelio, doctrina, etc. Dice, pero me estoy muriendo aquí, yo lo que estoy... ¿Verdad? Tranquilo. Dele a Cristo primero, hablamos verdad. Pero inclusive en la predicación esto tiene implicaciones, ¿verdad? Pudiéramos hablar desde esa perspectiva en otro momento. Otro objetivo es, cuando nosotros empezamos a pensar así en términos de ley y evangelio, correctamente en justicia, ¿quién herido? ¿Quién me ha herido? ¿Qué es lo que ha causado mis acciones? ¿Qué me han hecho? ¿Por qué no me han amado así? Mis padres, mis hermanos, esto me traicionaron, etc. Pero el amor, la gracia de Dios, ¿verdad? Empiezas a desarrollar una identidad. Hay una identidad de pertenencia y de unión con Cristo. Hay una seguridad, ¿verdad? Te vas anclando en esa seguridad de tu unión
con Cristo. El sentido de una identidad que pueda ir, ese es otro objetivo grande, el asegurar al Hijo de Dios en su identidad y su pertenencia a Cristo. No importa lo que haya pasado, ¿verdad? En asuntos de justicia, a través del Evangelio, a través del amor redentor, tenemos y estamos unidos a Cristo, lo cual nos mueve a un sentido de, ahí está el sentido, the meaning, ¿cómo se dice? El significado y el propósito. En nuestra unión a Cristo, el significado y el propósito de la vida es la adoración y el descanso en Él. La adoración y el descanso en Él. Que a través de mi unión a Cristo y de una vida que se examina, ¿verdad? Yo puedo venir siempre a adorarle y a descansar en Él. El final de la vida siempre es el descanso en Cristo. Escatológicamente y diariamente. El venir a descansar en Cristo. A adorarle, a admirarle por su obra redentora, por su obra santificadora por gracia. Vengo a adoración y a descanso. No importa lo que más esté sucediendo, esto siempre es la narrativa que informa mi vida. En sentido, en significado, ¿verdad? De mi vida. Cómo es que Dios puede estar pasando muchas cosas, pero todavía puedo adorarle y descansar en Él. Porque estoy unido a Él por gracia a través de la fe. Cuando ese fundamento está así actuando, se da otro objetivo que es el trabajo, la labor, la vocación. En otras palabras, yo le llamo a esto la imagen. Cuando nosotros somos profundizados, arraigados en nuestra identidad con Cristo y estamos viviendo una vida continua, renovadora de adoración y descanso en Él, queremos vivir. Queremos vivir. Somos impulsados a vivir. Somos impulsados, tenemos motivación de vida. Y no importa lo que sea, hay un sentido de que quiero trabajar. Tengo un llamado, una vocación. A lo mejor no estoy seguro qué cosa es necesariamente, pero estoy lleno de identidad. Estoy lleno en unión a Cristo, estoy lleno de su gracia, estoy lleno de su amor, estoy asegurado en mi relación con Él, estoy vivo y lleno de vida y la tengo que compartir. ¿Se fijan? La tengo que compartir. Esta es la fuerza para el trabajo diario, para la vocación diaria. Mi copa está rebosando. ¿Qué pasa cuando una copa rebosa? Pues llena, ¿verdad? Todo lo que está alrededor. Cuando Dios nos llena, no tenemos que preguntar, ¿verdad? Simplemente cuando Dios allí primero quebrantó al profeta, ¿verdad? Y después que tocó sus labios, que él descansó, que adoró, ¿verdad? Allí, en toda aquella imagen de lo que podemos predicar acerca de ese encuentro de Isaías en el templo. ¿Y a quién enviaré? Dice Dios, como diciendo, ¿verdad? Porque Dios nos sorprende así, ¿eh? Él como juega, ¿eh? ¿Y a quién enviaré? Yo. Heme aquí, yo iré. Yo iré. Pues así el Señor, ¿verdad? O nos encuentra en una cueva y nos da un cake, ¿eh? Y un descanso. Y después dice, hey, tienes que ir a coronar reyes y a encontrarte en el camino y hacer, hay una obra. Sí, yo estoy listo, estoy dispuesto, estoy renovado. Quiero, tengo la imagen de Dios en mí. El reflejo y su destello, estoy lleno para darla. Hay una motivación para hacerlo. Y esto, hermanos, es el cambio. Es el cambio, pero es un cambio, un crecimiento en esa dirección. Es una edificación, sería la palabra bíblica y teológica. Es un cambio, estamos siendo edificados en la gloria y a través de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Esos son los objetivos generales de la consejería, ¿verdad? Hay a veces objetivos específicos, situaciones, soluciones, problemas y asuntos, pero estos son los objetivos generales y esta es la postura con la que entramos en la relación de discipular, de discípulos, aconsejando, ayudando a otros discípulos a seguir en pos de Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentarios? Terminamos. Pregunta o comentario.